primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 29 y 31, dice la palabra del Señor: Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. Amén. Hacemos una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos delante de ti, dándote las gracias por este tiempo, Señor, por este momento. Te pedimos que tomes el control de cada uno de nosotros, que nos hables, Señor, por favor, y que permitas que tu buena palabra quede en nuestros corazones. Por favor, Señor, que todos los que estamos el día de hoy aquí podamos ser bendecidos por tu presencia y por tu buena palabra. Quita todo estorbo también, Señor, de nosotros, y damos la oportunidad de seguir caminando y avanzando, Señor, en este ministerio al cual nos has llamado. Bendice a tu pueblo, bendice a sus familias, bendice su fuente de trabajo y bendice, Señor, también a todos aquellos que el día de hoy no han podido estar, Señor, en esta tu casa. Gracias te damos, maravilloso Señor. Amén y amén. Den un aplauso, por favor, a nuestro Señor, hermano. Miren, hermano, hoy es viernes de qué hacer. Hoy es viernes de qué hacer. Amén. Hoy vamos a mirar qué hacer ante la sabiduría. Yo a lo mejor algunos de los que lo oyeron han dicho: oye, nos quiere poner a trabajar el hermano, a hacer limpieza o algo. Dice: hoy es viernes de qué hacer. Dice: pues no, de qué hacer. ¿Qué hacer ante la falta de sabiduría? Amén. Fíjese cómo el Señor nos muestra que Salomón recibió de parte de Dios una sabiduría que sobrepasaba la sabiduría de los hombres del oriente y de los hombres de Egipto. Mirando esta palabra, podemos mirar que entonces Salomón no tenía una sabiduría tal que pudiera sobrepasar la sabiduría de todo el mundo, sino que él lo hizo sabio ante otras dos naciones, ¿verdad? O ante gente de otros lugares, como la gente del oriente y como la gente de Egipto. Pero miren, ¿sabe? ¿Cuántos de nosotros conocemos un poco de la historia de Salomón? ¿Cuántos podríamos decir: yo soy conocedor de la historia de Salomón? Porque yo quiero preguntarle a usted, ¿qué fue lo que ocasionó que Salomón perdiera esa sabiduría? Porque sabe una cosa, a lo mejor usted y yo, de parte de Dios, tenemos una gracia muy hermosa, ¿no? Y a lo mejor el Señor, desde que nos llamó a su camino, desde que aceptamos el reto de estar en el camino del Señor, dispuso para usted y para mí una sabiduría como esta. Pero díganme, ¿qué ha pasado con esa sabiduría? ¿Estará trabajando esa sabiduría? ¿Estará operando esa sabiduría? ¿La estaremos viviendo? ¿O realmente necesitaríamos preguntarnos: ¿dónde quedó esa sabiduría que el Señor me dio? Porque miren, ¿qué hizo Salomón para perder la sabiduría que el Señor le dio? ¿Qué hizo Salomón? Porque miren, Salomón cometió algunos errores que ocasionaron que la sabiduría que él tenía, hermano, se evidenciara ahora todo lo contrario. Y entonces, déjeme, antes de entrarle al tema, déjeme enseñarle algunos de esos errores que ocasionaron que Salomón perdiera la sabiduría que tenía. ¿Ven? Entonces, miren, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 25, dice la palabra del Señor: Betsabé fue al rey Salomón para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirla, se inclinó delante de ella y se sentó en su trono. Hizo colocar un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Entonces ella dijo: te hago una pequeña petición, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, porque no te la negaré. Y ella dijo: que se dé a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre:
¿por qué pides a Abisag Sunamita para Adonías? Pide para él también el reino, pues es mi hermano mayor, y con él están el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por el Señor diciendo: así me haga Dios y aún más, si Adonías no ha hablado esta palabra contra su propia vida. Ahora pues, vive el Señor que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de mi padre David, que me ha hecho una casa como había prometido, que Adonías morirá hoy mismo. El rey Salomón envió a Benaia, hijo de Joiada, y este arremetió contra Adonías y lo mató. ¿Qué fue lo que ocasionó, entre varios puntos, que Salomón perdiera la sabiduría que tenía? Miren, dice aquí entre lo que leímos que hay algunas características que evidencian que Salomón perdió esa sabiduría. Mire, dice primero que enjuició a su hermano. ¿Por qué Salomón levantó juicio contra su hermano? ¿Por qué lo hizo, hermano? ¿Qué fue, hermano? Mire, la mamá le dijo a Salomón que iba por su reino. Ella pidió algo para su otro hijo, ¿verdad? Ella fue y le dijo: dale por mujer a tu hermano a tal mujer. Y sin embargo, hermano, Salomón empezó a pensar de una forma totalmente diferente a la que él había demostrado con anterioridad. Empezó a pensar de una forma tal que luego contendió con su mamá. Y le dijo: pues ya nada más falta que pidas el reino para él. Y sabe, hermano, ¿cuántas veces nosotros demostramos que ya no hay sabiduría cuando empezamos a enjuiciar a otros? Cuando empezamos a causar, hermano, juicios sobre otros y decimos: ¿por qué no le dices a fulano? Si fulano es esto, si fulano es perecado, si fulano hace esto, hermano. ¿Por qué sacar lo que otros hacen cuando a nosotros, mire, hermano, cuando a nosotros Dios o el Señor Jesús ha tenido misericordia de nosotros y quizás no nos ha enjuiciado delante de los demás? Pero muchas veces no se ve eso. Y entonces Salomón empezó a dar paso a una serie de errores en su camino que empezaron a hacer ver que su sabiduría se estaba perdiendo. Y entre eso, dice aquí que dictó sentencia contra su propio hermano, porque dijo: lo voy a matar. ¿Quién era Salomón para decir quién podía morir y quién no? ¿Quién era Salomón? Tomó en ese momento, mi hermano, tomó el rango del Señor. Si me lo permite, tomó el rango del Señor y dijo: le voy a quitar la vida. Y mira, hermano, es osado hacer eso. Es osado decir: este vive hoy porque yo así lo quiero. Este no vive hoy porque yo no lo quiero. Y fue lo que hizo él. Y lo peor de todo, miren que, bueno, a lo mejor yo digo lo peor de todo porque decidió por quitarle la vida a su hermano. Hermano, y miren, ¿quiénes somos usted y yo para quitarle la vida a nuestros hermanos? Imagínense un Caín y una Abel ahí. Y qué tremendo es eso, hermano. Qué tremendo es eso, porque mire, no solamente decidió por el Señor, sino que hasta juró por el Señor. Hasta hoy, hermano, qué tremendo es decir: hasta aquí llega él. ¿Cuántas veces hemos cometido errores como esos? ¿Cuántas veces hemos juzgado, hemos criticado y hemos tomado actitudes que no son correctas, hermano? Tomó juicios, hermano. Se vengó, hermano. Y saben, es algo que nosotros debemos evitar que nuestros hijos hagan. Que se venguen entre ellos. Me hiciste esto, me lo vas a pagar. Me metiste el pie, vas a ver al rato cómo te voy a aventar. Me diste un golpe, al rato ni te me acerques porque vas a ver cómo te va. O está cuidando que se descuide para causarle un mal. Es que tremendo es poder ver que ante la sabiduría que el Señor ha dado, se cometan este tipo de errores. Este tipo de errores que lo único que evidencia es que no hay realmente ya
una sabiduría, una guianza de parte del Señor. Otro punto, fíjese, que el rey Salomón antepuso su razonamiento humano, antepuso su carnalidad a lo que estaba sucediendo en ese momento. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar que cuando nosotros dejamos que nuestra alma opere, que nuestro razonamiento trabaje, vamos a caer en desgracia. Amén. Segundo punto, mire, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. ¿Qué hizo Salomón? Dice que se emparentó ¿con quién? Con Faraón. Mire, hermano, qué tremendo es esto. ¿Sabe que muchas veces uno se cree tan sabio que es capaz de decir: no importa con quién haga alianzas, mi sabiduría me va a sacar adelante? Salomón. ¿Se acuerda usted que Faraón se consideraba el Dios del mundo? Fíjese cómo Salomón hizo alianza, se mezcló con el Dios del mundo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Si eres cristiano, no te puedes mezclar con el Dios del mundo. No puedes hacer alianzas con el Dios del mundo. No puedes hacer alianzas con el mundo. Y miren qué tremendo es que nosotros muchas veces nos creemos más sabios que el Señor y hacemos alianzas con el mundo. Y qué tremendo es esto, porque Él fusionó, hermano. Fusionó su ser, su sabiduría con lo que el mundo le ofrecía. Y ahí es donde uno puede mirar cómo la sabiduría de Salomón empieza a perderse. Empieza a perderse, hermano. ¿Sabe? ¿Qué es una mezcla, hermano? ¿Qué es una mezcla? Porque dice que se emparentó. ¿Qué es un emparentamiento? Si es que así se dice, no sé. Pero, ¿qué es una mezcla? Se oye como que mejor, ¿verdad? Porque ya cuando se emparenta no se hace uno con ellos, pues, ¿qué es mezclarse? ¿Qué es hacerse uno con ellos? ¿Qué hizo Salomón que la gente, hermano, para que la gente, perdón, pueda entender? Que se mezcló con ellos. ¿Qué es lo que hizo, hermano? ¿Sabe? Usted puede decir: mi evangelio es el de Cristo, pero el de ellos no es el de Cristo. Y entonces la ideología, la mezcla de ideologías va a traer una deformación, va a traer un gigante que va a echar a perder, hermano, lo que estamos desarrollando en el camino del Señor. ¿Sabe? Yo tenía un oficio, ahora tengo otro. Pero imagínense si yo quiero mezclar lo que el Señor nos da en la palabra con mi oficio anterior. ¿Cómo podrá haber ahí algo positivo, hermano? ¿Cómo podrá haber algo que nos sirva para bendición a nosotros si lo que va a chocar aquí, hermano, con la carne es el espíritu? Cuando yo quiera mezclar, hermano, carnalidad con espiritualidad, no se va a dar. ¿Qué deformación va a salir? ¿Qué monstruo va a salir, hermano? Entonces, cuando uno quiere vivir ese tipo de situaciones, lo único que va a traer a la luz van a ser deformaciones monstruosas, hermano. De cuando usted diga: es que el Señor dice, bueno, pero también tu abuelo nos enseñó que podemos hacer esto. O es el Señor o es el abuelo. ¿Quién es el que va a gobernar nuestro camino? Es que uno tiene que vivir lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Si el Señor te dice la palabra que estás en el mundo, pero no perteneces a Él, no eres del mundo. Entonces, ¿por qué querer vivir lo que el mundo ofrece? Es que es una ley. ¿Por qué? Porque quieres vivirla, por eso dices: es que es una ley y hay que vivir lo que el mundo ofrece, porque ya lo decidiste. Pero ¿por qué no dices: voy a vivir lo que me dice la palabra del Señor? ¿Por qué no dices: voy a tener cambios? Porque la palabra del Señor así me lo muestra. ¿Por qué no tener esa actitud?
actitud, ese carácter de vivir esos cambios. Y sin embargo, muchas veces damos paso a las mezclas con los dioses del mundo, porque nos ofrecen cosas que nos gustan. ¿Saben? No solamente Salomón desobedeció la instrucción que el Señor le dio con respecto al pueblo de no relacionarse con las mujeres de las naciones prohibidas, sino que su asociación con el faraón, le llevó a perderse, hermano, le llevó a perder esa comunión con el Señor. ¿Cuántos de nosotros, si usted no se enoja al día de hoy o si está despierto todavía, y cuántos de nosotros hemos perdido la asociación con el Señor? ¿Cuántos hemos dejado ya de buscar al Señor? ¿Cuántos hemos dicho, ay Señor, ahorita que hace frío, mira, mejor déjame duermo ya de una vez porque hace tanto frío que mejor busco el calorcito de mi cobija, hermano? Porque miren que a lo mejor ustedes de los que dicen, no, yo me postro, me tumbo a orar ahí, pero como hoy el suelo está tan frío, dicen, no, me vaya yo a enfermar, mejor me acuesto. Y se pierde la comunión del Señor, hermano. Dígale a su hermano, no porque haga frío, dejes de orar, dígale. Al contrario, busquemos la unidad para poderlo desarrollar y que el frío no nos afecte. Si su esposo no está acostumbrado a hablar con usted, es el momento de decir, véngase para acá, oremos juntos, dígale. O sea, es al revés, igual, ¿verdad? Que la esposa se junte para que diga, oremos por un bien común. Amén. Tercer punto, miren, en el cual podemos mirar que Salomón pierde también esa sabiduría. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 20 al 21. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 20 al 21, dice la palabra del Señor: a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Miren qué tremendo es esto, hermano. Porque cuando Salomón manda que la gente sirva con tributo, o sea, sirva con una carga, sirva con un pago. Mire qué tremendo es, hermano. Se puede mirar que empieza a perder esa sabiduría que el Señor le dio. Porque, ¿sabe, hermano? Si ya vences a un enemigo, y lo haces tu esclavo, hermano, pues ya, ¿no? Pero todavía Salomón, ¿qué hizo? Aquí le van a entrar con su cuerno cada quien. Aquí todavía van a pagar tributo cada quien. ¿Sabe? Eso le parece a los programas estos de, hermano, que sacaban en Mujer, casos de la vida real, hermano. Se parece a esos programas, hermano. ¿Sabe que hay lugares o familias, hermano, que no solamente esclavizan a los hijos, sino que todavía dicen, tienen que trabajar para mantener esta casa, porque aquí todos los que trabajamos comemos, hermano? No conoció de esas familias. No las conoció. Allá en los tiempos, hermano, de mis abuelos, vivían esas situaciones tan fuertes y no importaba si eras de una edad, pues, que podríamos decir pequeño, todo el mundo tenía que trabajar, hermano. Pero hoy en día, dígame usted, ¿trabaja toda la familia? ¿Por qué no trabaja toda la familia? Porque ya no somos como Salomón, puede usted decir. Porque no les ponemos tributo ni carga a la familia. No, hoy en día no trabaja toda la familia porque, bueno, usted como padre sabe que tiene que cumplir con un compromiso de sustento. Usted como madre sabe que tiene que cumplir también con un compromiso de sustento. Y bueno, hoy en día otros son muy bendecidos gozando esos compromisos de sustento, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Es bueno enseñarle a los hijos a trabajar.
es bueno, pero no es bueno cargarlos. No es bueno cargarlos y hacerles ver que si no trae no come. Porque mira, hermano, es lo que hacía aquí él. Y aquí tiene uno que entender que ahí se demuestra que se está perdiendo la sabiduría. ¿Cómo poder guiar a alguien cuando tú lo cargas, cuando tú lo impones, cuando tú quieres que sirva como tú dices y no como debe de ser? Aquí usted va a trabajar 10 horas y hasta que vea yo que saca la lengua le doy agua. ¿Cómo lo vas a cargar así, hermano? Digan las hermanas, así no puede ser un trabajo, hermano. Así no puede ser. Entonces uno tiene que aprender que si uno no cambia esa actitud, solamente se demuestra que no hay sabiduría. Amén. Entonces, otro punto más y le entramos al tema. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 14 al 20, dice la palabra del Señor. Mire, el peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar las contribuciones de los mercaderes, las ganancias de los comerciantes y de todos los reyes árabes y de los inspectores del país. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro batido, aplicando 600 ciclos de oro batido en cada escudo, y 300 escudos pequeños de oro batido, aplicando 3 minas de oro en cada escudo. El rey los colocó en la casa, bosques del Líbano. Hizo el rey un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. El trono tenía 6 gradas y un respaldo redondo en su parte posterior, con brazos a uno y otro lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos, más 12 leones de pie sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. No se hizo cosa semejante en ningún reino. ¿Sí oyó lo que leímos? ¿Sí oyó lo que leímos? ¿Sí oyó cómo Salomón recolectaba, le llegaba tal cantidad, tal bendición, hermano, que Salomón, hermano, dijo: me voy a hacer un trono, me voy a hacer un gran trono, dice, y lo voy a revestir del mejor oro que hay. Hermano, ¿qué representa para usted, hermano, que él se haga un trono? Va a decir: pues que es un rey, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero después dice aquí, miren, que él, hermano, no solamente hizo el trono, sino que también dice, hermano, que le puso unos escalones, hermano, unas gradas, ¿verdad? Dice que le puso unas gradas. Pero mire, a lo mejor Salomón dijo: para no compararme con el Señor, yo le voy a poner 6 gradas, para que no le ponga yo 7 y diga que soy perfecto. 6, le demostró al Señor que era su número de hombre, ¿verdad? Y puso su trono, hizo sus gradas, hermano, y mire, dice que le puso un respaldo y que le puso brazos, hermano, de cada lado, y dice que a los lados de los brazos les puso unos leones, hermano. ¿Qué le representa a un león? ¿Qué le representa a un león? ¿Cómo se presenta a nuestro Señor, verdad? Como el león. Entonces, miren, él puso unos leones para compararse al Señor. Y miren, también no puede ser que muchas veces nosotros nos queremos comparar al Señor y no reconocemos que lo que tenemos proviene del Señor, que la sabiduría que tenemos proviene del Señor. Pero miren qué tremendo es que nos pierde tanta bendición muchas veces, y se nos olvida que lo que viene por bendición viene de parte de Dios. Y uno dice: no, yo lo tengo porque he aprendido, he estudiado, porque conozco de esto, hermano. Eso es tremendo. No se le olvide que lo que tenemos es de Dios, que lo que podamos recibir en palabra proviene de Dios.
Él perdió la dimensión, se engrandeció, hermano. Y mire, hermano, hay algo aquí que me impresiona mucho, porque al inicio veíamos que dice, el peso del oro que llevaba Salomón cada año era de 666 talentos de oro. ¿Qué le representa a usted el 666? ¿Qué le representa? Fíjese cómo Salomón tenía un sello personal. Tenía un sello, hermano, porque dice que le llegaba, hermano, ese oro le llegaba ahí, hermano, cada año iban y le ponían su sello. ¡Pah! A Salomón 666 le ponían, hermano. Y aunque esto no era literal, no era natural, era espiritual, hermano, porque llegaban esos 666, hermano, esos 666 talentos de oro. Y mire, si nosotros nos ponemos a mirar cada uno de esos 6, vamos a poder mirar cómo es que se perdió la sabiduría de Salomón. Porque el primer 6 estaba relacionado a su personalidad. Empezó a transformar la personalidad de Salomón, que es lo que usted mira, su naturaleza carnal. Y el siguiente 6 empezó a transformar, empezó a cambiar su alma, hermano. ¿Sabe que uno podría mirar que ante tales cosas que él construyó, empezó a ver en él una avaricia, una insensibilidad, hermano? Y mire qué tremendo es, porque como le decía yo, se quiso comparar, se quiso hacer semejante con lo que él construyó. Quizá no lo declaró, pero se quiso hacer semejante con el Señor. Y luego dice, el tercer 6, hermano, le trajo un cambio espiritual. Un cambio espiritual, hermano, porque mire, ya no dice cuánto tiempo oraba Salomón con el Señor. Ya no dice si oraba media hora, 15 minutos, 12 horas, 8 horas, ya no dice, hermano. Se alejó del Señor. Ya no tenía tiempo para estar con el Señor, por estar recibiendo tanto oro. Ya no tenía tiempo para estar con el Señor, por estar atendiendo a medio mundo, hermano, que iba. Y mire qué tremendo es eso, porque cuando nosotros dejamos de atender las cosas del Señor, entonces estamos demostrando que la sabiduría se ha perdido. Cuando queremos compararnos con el Señor en nuestros bienes, hermano, estamos perdiendo esa sabiduría. Pero cuando se pierde, hermano, esa sensibilidad en el alma, en el espíritu y en la carne, prácticamente ya no le pertenecemos al Señor. Ese sello marca que le pertenece a usted al enemigo. Dígale, hermano, yo rechazo que le pertenezca al enemigo. Entonces, mire qué tremendo es, hermano. Qué tremendo es cuando no queremos mirar que la sabiduría ya no es parte de uno. Pero a ver, una pregunta. ¿Cómo se puede ver que la sabiduría está en el hombre? ¿Cómo podemos ver que hay sabiduría en el hombre? ¿Cómo podemos ver? Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra, no lo estoy inventando yo, dice aquí: en los labios del entendido, ¿qué dice? Se halla sabiduría. Mire, hermano, usted no me va a dejar decir una mentira, pero mire, dice aquí: en los labios del entendido. Mire. Ahora dígame, ¿qué palabras salen de su boca? ¿Qué palabras salen de esos labios, hermano? Para ver si hay entendimiento. Porque si hay entendimiento, entonces hay sabiduría. Porque miren que a lo mejor somos de los que dicen: cállate. Ya, no te quiero oír. Ya. ¿Cómo? Pero si, que te calles, te dije. Hermano, no te dejan ni hablar. Pero es que te quiero explicar, ¿qué te dije? No te quiero oír. Ya, basta. Hermano, habrá entendimiento.
Entonces dice que el que es entendido, el que es sabio, perdón, dice que es entendido en sus labios. Es capaz de hablar con alguien, de transmitirle palabras, sin que se exaspere, sin que se enoje, sin que se moleste. Entonces, qué hermoso es cuando hay entendimiento en tus labios. Cuando eres capaz de decirle a alguien, claro, hablemos, dígame, dime, platiquemos, entendamos esta situación. Pero si es como esos que dicen, entiende, ¿qué no entiendes? Que no entiendo. No, ahí está el problema, cuando uno dice, ¿qué no entiendes? Que no entiendo. Está peligrosa la situación, ¿no? Porque mire, uno debe aprender que debe de tener ese entendimiento para desarrollar, hermano, las cosas que el Señor quiere para con nosotros. Dígale a su hermano, necesitas entender. Necesitas entender, dígale, para que de esos labios salgan palabras entendidas. Entendidas, ¿sí me entienden? Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire que, vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 24, dice la palabra del Señor. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón, ¿qué dice? Para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. ¿A poco no es impresionante esto que dice aquí? Toda la tierra, mi hermano, toda la tierra, mire, ¿saben? Podemos ver que hay sabiduría en el hombre cuando busca ser enseñado, cuando busca oír a alguien que tiene sabiduría, hermano, cuando busca estar presente, hermano, cuando hay el consejo y está ahí escuchando, cuando está hablando y está escuchando para ver qué queda en ellos. Pero mire, hermano, usted nunca ha visto ahí algunas personas que dicen, ya vámonos, ya me aburrí, ya vámonos, ya me dio sueño. ¿No conoce de eso? O de plano, cuando está alguien predicando y el otro está por acá. No, dígame usted. Qué sabiduría, dirá usted. En otra iglesia, aquí no pasa eso. Pero mire qué tremendo es. Qué tremendo es cuando miren. Aquí. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Pero mire, ¿sabe? Uno tiene que aprender. Con este mismo versículo, uno tiene que aprender que cuando hay sabiduría en el hombre, las palabras salen del corazón. Porque aquí dice que la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, la palabra sale del corazón, hermano. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar, Señor, necesito. Mire, déjame preguntarle algo. Ya se enoja ni modo. ¿Para qué vino? ¿Cuántos sabios hay aquí? Bueno, miren, hermano, que es peligroso la siguiente. ¿Cuántos sabios hay aquí? Podemos decir amén, Señor, amén. Y yo puedo decir, claro, Señor, yo soy sabio. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa, hermano? Una cosa es decir que yo soy sabio. Y otra cosa es que mi sabiduría represente al que da la sabiduría. Es muy diferente, hermano, el asunto. Porque mire, vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 3. Éxodo, capítulo 31, versículo 3. Mire, ¿qué representa la sabiduría? ¿Qué representa la sabiduría? ¿Ya lo encontró? Dice la palabra del Señor. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte.
Mira, hermano, ¿sabe? ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios? La mayoría. Cuando el Espíritu de Dios está ahí, hay sabiduría, dice. Porque cuando el Espíritu de Dios está ahí, no habla usted, habla el Espíritu del Señor, hermano. Pero que tal que cuando me dicen algo, hermano, usted nunca miró esa serie de Hulk. Cuando la hacían enojar, cómo se ponía, cómo se iba cambiando, cómo se iba transformando, hermano. No solamente le cambiaba toda la anatomía, sino que hasta el color le salía, hermano, ese hombre. Qué tremendo, hermano. ¿Verdad que sí? Pero todavía, mire, decía uno, eso era ciencia ficción, que le cuento. Pero de repente se encuentra uno cada Hulk en la casa, que hermano, dice uno, ¿de dónde salió este hombre verde? Dice, algo se comió que le hizo daño. Y no es así, hermano. ¿Dónde está la sabiduría, hermano? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Porque mire, que muchas veces decimos soy sabio y demostramos todo lo contrario. Todo lo contrario. Y en lugar de evidenciar que hay sabiduría, hermano, cambio totalmente mi expresión, cambio mi forma de hablar, cambio mi actitud. ¿Y dónde quedó la sabiduría entonces? ¿Usted no ha pasado por alguna situación como esa? ¿Conocerá en algún planeta vecino alguien así? Así como que esos venusianos o venusinos vienen con el nombre de uno para pensar, ¿no? Es Venus, debe ser peligroso. Pero ¿saben una cosa? Miramos afuera y no miramos adentro. Miramos que por otros lados hay hombres verdes y aquí no miramos que también los hay. Que no hay sabiduría en nosotros, hermano. Entonces, lo que necesitamos para tener sabiduría, ¿qué hacer cuando no hay sabiduría? Lo primero que tenemos que hacer es que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Que el Espíritu de Dios esté con nosotros. ¿Sabe, hermano? ¿Para qué necesitamos el Espíritu de Dios? ¿Para qué necesitamos el Espíritu de Dios? ¿Sabe que el suegro de Moisés fue y le dijo, hermano, ¿qué haces? ¿Por qué toda esa gente está aquí? Es que los aconsejo, estoy al pendiente de sus problemas. Y mire que sabio el hombre le dijo unas palabras que a lo mejor en usted y en mí no hubieran salido, hermano, porque usted es igual que yo, mexicano, por no decirle azteca, ¿verdad? Pero mira, hermano, qué tremendo es que le dijo, continúas con esto, te vas a morir, hombre. No. ¿Cuánta gente madura tienes aquí? ¿Cuántos ancianos maduros tienes aquí? Llámalos. Que el Señor los habilite, que el Espíritu del Señor venga sobre ellos para que te ayuden. Pero ¿cuántos estamos? Mira, esto es como para pensar y aceptar. Si no tengo el Espíritu, pedírselo al Señor. Porque muchos nos creemos sabios, muchos nos creemos, mire, que no necesitamos de nadie. Pero la realidad es que necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Si tu Espíritu está conmigo, palabras sabias saldrán de mi boca, Señor. Pero si tú no estás conmigo, cuidado por lo que vaya yo a hacer, Señor. Porque si me enojo, ¿qué puedo decir? ¿Qué daño puedo causar? ¿Qué afectación puedo llevar? Pero si tú estás conmigo, aunque esté yo allá, lo que va a salir va a ser edificante, Señor. Entonces yo tengo que entender que el Espíritu lo tengo que pedir. Tengo que decirle que venga tu Espíritu, Señor. Si yo no he tenido la capacidad de ser lleno de tu Espíritu, por mi actitud, hoy te pido que venga tu Espíritu sobre mí, Señor. Que
demostraría que el Espíritu del Señor está con usted? Que el Espíritu de Dios. ¿Qué representaría eso, hermano? ¿Cómo demostraría usted que el Espíritu está con usted? ¿Cómo demuestra usted? Papás siendo pacientes con los hijos, hijos siendo pacientes con los padres, matrimonios siendo pacientes mutuamente, esposos hablando con amor. Dígame usted, ¿qué representa, hermano, en usted la sabiduría y cómo la evidencia? ¿Cómo le habla usted a su esposa? ¿Cómo le dirige usted la palabra a su amada? Mi vida, mi cielo. Pero a lo mejor, fíjate que déjame decirle algo. Yo creo que todos los matrimonios tenemos palabras domingueras, y cuando vamos, o palabras iglesieseras, no sé cómo se pudieran decir, pero cuando vamos a la iglesia, mi amor, mi vida, mi reina, mi Esther, ¿le puedes decir? Mi cielo, como decían por acá. Pero hermano, nada más sale de la iglesia y como le dicen. Se vació el cántaro. Todas las palabras las dejó aquí adentro y allá afuera. Miren, ninguna le quedó. Y en lugar de decirle mi cielo, le decía, apúrate, rápido, ya no ves que hace frío. Te dije que no fuéramos, ya ves cómo se tarda ese. Qué tremendo puede ser. ¿Cómo le hablamos, hermano? ¿Con qué palabras sabias? A lo mejor usted delante de las hermanas le dice a su esposa, bendita del Señor, reina. Cuando está afuera, hermano, ¿cómo le dice? A lo mejor le dice como yo a mi esposa, Santa María. Se llama María y es mi santa esposa. Que usted piense en la otra María se problema, pero yo le digo que es mi Santa María porque es mi esposa, es santa mi esposa. ¿Cómo vemos a nuestras esposas? Entonces uno tiene que entender, tiene que comprender, hermano, que la sabiduría debe de trabajarse en nuestros labios. Si usted le habla bonito a su esposa, no me va a decir que le van a contestar feo. Mi hermano, aunque sepa, mire que esa fantasía dura 3 minutos, ella le va a contestar bien, hermano. Aunque sepa que el encanto se puede romper después de 3 minutos, mire, le va a contestar como usted le habló. Porque dice, esto no puede durar todo el día. Si yo lo conozco. Entonces, ¿dónde está nuestra sabiduría, hermano? ¿Dónde? Pregúntele a su hermano, ¿dónde está tu sabiduría? No se enoje, dígale. No se enoje. Pero bueno, ya vimos que para que la sabiduría venga a nosotros, hay que pedirle al Señor su espíritu, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor su espíritu. Entonces, ¿qué hacer ante la falta de sabiduría? Díganle a su hermano, hay que pedirle al Señor su espíritu. Pero, bueno, vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor: pero si alguno de vosotros se ve falto de ¿qué? De sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente
y sin reproche, y le será dada. Mire, hermano. O sea, aquí de plano, aquí al buen entendedor pocas palabras, dice aquí la palabra. Aquí al buen entendedor pocas palabras, porque le dice, mira, si tú pides, se te da lo que pides. Si tú la pides, mira, para que no salgas con que, ay, me dio poquita, dice que hay abundancia, dice. Abundancia. Pero lo mejor de todo es que te dice, y no te reprocho. Ni te digo para qué la quieres. Ni te digo si ni la vas a usar. No, hermano. Sin reproche, dice. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuántos tendremos esa actitud para pedirle a Dios? Para pedirle a Dios, hermano. Porque primero, como le decía hace un momento, necesitamos declarar y reconocer que me hace falta la sabiduría. Que me hace falta. Y reconocer quién es el que me la puede dar. ¿Quién es el que me da la sabiduría, hermano? Entonces, cuando ya la reconozco, ¿sabe cómo se le pide a Dios? ¿Cómo se le pide a Dios? Usted podrá ir caminando y diciéndole, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Usted podrá ir así en la calle. Se dice que cuando entres ¿a dónde? Y en lo secreto. Mira, hermano, cuando entres a tu aposento, cuando entres a tu recámara, cuando tengas la disposición de buscar al Señor, cuando entres en tu oración, en tu comunión con el Señor, mira, pídele la sabiduría, dice. Pídesela. Pídele en tu tiempo de oración, en tu tiempo devocional, en tu tiempo, mire, de santificación con el Señor. Pídesela. Dile, dame sabiduría, Señor. Necesito sabiduría, mi Dios. La necesito. ¿Necesitas sabiduría? Pidámosela, Señor. Digámosle, danos sabiduría, Señor. ¿Sabe que necesitamos sabiduría para entendernos incluso? Para entendernos nosotros mismos, hermano. Y poder decir, Señor, si no fuera por tu sabiduría, esto ya dónde estaría, Señor. ¿Sabe que hermano? Miramos al Señor Jesús cuando le preguntan esos hombres que le dicen que qué opina del divorcio. El Señor Jesús, hermano, ni les dio la vuelta, ni justificó a lo mejor el quererles dar una respuesta, sino simplemente les dijo cómo estaba escrito desde el principio. No tenemos vueltas al asunto. En el principio no era como lo hizo el siervo Moisés. En el principio estaba escrito que la unidad debiera de permanecer. Si te uniste a tu esposa, si te uniste a tu esposo, ahí acabó el asunto. Unidos para siempre. Pero sin embargo, dice Moisés, ¿entienden lo que fue Moisés? No mi padre, no yo, no el Espíritu Santo que me dijo sí, diles que sí. Fue Moisés el que al ver la actitud en uno de ellos dijo, ese corazón duro no va a permitir que haya una restauración. Entonces les dio una carga de divorcio, pero fue el hombre. Porque algunos de ustedes han visto que el Señor, que el Padre le extienda una carta de divorcio, que le diga, aquí está su carta, está divorciado, que le haga como le hace el hombre, para que no. Entonces uno tiene que mirar que muchas veces la falta de sabiduría nos lleva a cometer errores
muy fuertes, hermano. Porque igual el siervo Moisés les pudo haber dicho: ustedes decidieron casarse, no me vengan a traer sus problemas. Si ustedes quieren separarse, no quieran poner a alguien por delante para echarle la culpa, porque ustedes lo decidieron. Hubieran venido antes de que se formara esa dureza en su corazón. Hubieran venido y me hubieran dicho: siervo, tenemos este problema, ¿en qué nos puedes ayudar? ¿Qué te dice la palabra? ¿Qué te dice el Señor? Y amén, pues qué buena la respuesta. Pero ya me decidieron ustedes separarse. Es cuando vienen y me dicen: nos vamos a separar. Si ya lo decidieron, ni siquiera me están preguntando: ¿nos podríamos separarse? No. Entonces uno tiene que mirar cómo la sabiduría nos va a llevar a hacer cosas positivas, y si no la hay, cosas negativas. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hacer ante la falta de sabiduría? Díganles, hermano, pedirla a Dios. Pedirla a Dios. Segundo punto, Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, dice la palabra del Señor: y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Miren, si ustedes de los que dicen: ay, hermano, qué flojera buscar a Dios para que me dé de la sabiduría. Ay, hermano, es que eso de orar como que no va conmigo. Dice: bueno, ¿sabe que hay otro método aquí para que la sabiduría sea con usted? Dice aquí, hermano, que hay que pedirle al que tiene sabiduría que le ponga sus manos. Que le imponga sus manos, hermano. Mire, no, dígale, cuando vaya usted a pedirle a alguien que le ponga la sabiduría, dígale: hermano, páseme de su sabiduría, nada más póngame las manos, no me las imponga. Porque mire que ya las mujeres que han sido golpeadas dicen: ya sé que es imposición de manos, hermano. Que sea mejor nada más que me ponga las manos. Pero mire qué tremendo es, hermano, que hay siervos, hay hombres de Dios que tienen esa bendición de transmitir la sabiduría y que no es valorado, que no se le pide. ¿Por qué? Dígales, hermano, por orgullo, porque no se acepta que puede haber alguien sabio al cual se le pueda decir: ore por mí, ponga sus manos sobre mí, que de lo que le ha dado el Señor venga sobre mí también. ¿Sabe qué tremendo es, hermano, que el Señor le da esa bendición a sus siervos? Porque aquí dice: Josué fue con Moisés, y Moisés puso sus manos, y el espíritu de sabiduría fue sobre Josué. Y usted conoce la vida de Josué, y uno puede mirar cómo el Señor siempre va a tener cuidado de su pueblo, de sus líderes, para seguir avanzando, para seguir creciendo, para alcanzar, hermano, las metas que él ha dispuesto. Tenían que orar por Josué, para que Josué culminara la obra que el Señor mandó hacer. Un hombre sabio necesitaba para llegar a la meta, hermano. ¿Verdad que quién fue el que los llevó a la tierra prometida? Entonces, miren cómo es necesario que el Espíritu sea transmitido en la congregación, para que ese Espíritu que ha sido transmitido permita continuar con la obra, con la labor, hermano. Pero Josué estaba apegado al siervo, estaba apegado.
estaba enraizado, estaba ya, mire, confirmado en la obra. O sea, ¿qué quiere decir con eso, hermano? Aleluya. ¿Qué les he impuesto o qué les he dado? A los que están afirmados en la obra con el Señor, a los que tienen la misma visión, a los que tienen la misma meta. Por eso es que Él los llevó a la tierra prometida. Por eso necesitamos definirnos en la casa del Señor, en las cosas del Señor, hermano. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Gloria a Dios, que todavía hay que despierto. Es bueno el Señor, ¿verdad? Es bueno. Y mire, sí, yo, cuando el Señor me estaba dando la enseñanza, puede uno pensar, hermano, se puede uno pensar, realmente estará uno afirmado, estará uno definido. Nosotros como pastores, preguntaba yo, estaremos definidos en la misma visión, en la misma meta del ministerio, en lo que le ha dicho el Señor al apóstol. ¿Estaremos o no estaremos? Si es un año de unidad, estaremos en unidad todos nosotros. Si es un año de unidad, estaremos enlazándonos, estaremos viviendo esa bendición. Yo me acuerdo, no sé si se lo platiqué, pero yo me acuerdo que cuando fuimos al retiro, la segunda visión que el Señor me dio ahí, yo miraba como del cielo bajaba, hermano, un lazo doble, y bajaba y hacía como roleos, y estaban todos los pastores ahí parados, y miraba cómo ese lazo penetraba en cada uno de los pastores, y al ir penetrando, como que los iba poniendo como fichas, los iba pegando, y cuando terminaba su recorrido, entraba en el vientre del apóstol. Y uno puede mirar cómo la unidad es básica, porque ¿cómo poder caminar en un ministerio o en una misma visión si hay fichas separadas? Por eso, ese lazo que representaba, hermano, al Señor del inicio, hacia donde estaba el escogido del Señor, la otra punta, hermano, me impresionó mucho. Me impresionó mucho porque yo no esperaba que ese día fuera a hablar el apóstol acerca de lo que era la unidad pastoral. Y cuando él empezó a hablar, entendí el porqué de esa visión a la hora de la administración, de la oración que se hace en la mañana, porque se empieza la oración antes de empezar la predicación. Entonces ahí tuve esa segunda visión, y cuando él predicó entendí cuál era el mensaje, hermano. Y muchos de nosotros, si no caminamos en esa unidad como congregación, cuando venga una situación difícil, hermano, nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir abandonados, nos vamos a sentir menospreciados, pero no es porque nos hagan a un lado, sino porque nosotros lo hemos hecho. Entonces, nosotros necesitamos entender que es necesario que la unidad camine con nosotros, pero cuando la unidad camina con nosotros es porque hay sabiduría en nosotros, sabiduría para poder decir: dame la mano, dame la mano, dame la mano, te necesito. Pero cuando uno dice: no, yo puedo solo, no vas a llegar a ningún lado, porque Jesús no enseñó a caminar solo. Jesús enseñó a caminar en unidad, en unidad. Y si nosotros caminamos en unidad, vamos a alcanzar las metas y las bendiciones que el Señor ha dispuesto. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces nosotros necesitamos aprender a pedir que oren por nosotros para recibir la sabiduría que el Señor le ha dado a otros. Amén. Tercer punto, primer libro de Reyes, capítulo 4,
versículo 34. Dice la palabra del Señor: y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra, que habían oído de su sabiduría. ¿Sabe? Si no nos gusta meternos con Dios, si no queremos pedirle al que tiene sabiduría que ore y que imponga sus manos, entonces, mire, hermano, ya no puede uno decir, no hay otra, hermano, aunque sea esta. Escuchemos a los que tienen sabiduría, vayamos a donde están, dice. O sea, ¿qué quiere decir? No hay pretexto. No pongas pretexto. No digas, ay, hermano, es que yo me duermo a las 8, hermano. Ay, hermano, no, ir a buscar a fulano que ni siquiera nos hace caso. Bueno, dice, aunque sea verlo a oír, dice. Pero óyelo. Oye a un sabio para que aprendas, dice, para que tengas sabiduría. Óyelo. No te pongas a oír nada de las noticias. Te enteran de lo que acontece en el mundo, dice. Pero no es sabiduría. No es sabiduría, hermano. Siempre te van a decir lo que quieren que escuches, no lo que deberías de escuchar. Dime. Todos los días del Chapo. ¿Quién es el Chapo? ¿Quién es? Pero ahí lo sigues escuchando. Seamos sabios y escuchemos del Señor. Seamos sabios. Y ponte a escuchar al Señor, pon la prédica, pon la palabra. Y es cuando nosotros tenemos que aprender, hermano, que si buscamos a aquellos que son sabios, vamos a recibir la bendición del Señor. Bien, para terminar, vaya conmigo al libro de Salmos. Esta cita usted la conoce muy bien, Salmos 111, versículo 10. Dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es la irreverencia al Señor. Perdón. Es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Miren, esto, hermano, si no quiere usted, como le decía yo al principio, ya de plano, porque usted la verdad ya no quiere reconocer que necesita sabiduría. Pero si usted no quiere, hermano, pedirle a Dios, ni quiere que nadie ponga sus manos sobre usted, le empieza a gastar para ir a la prédica, ya, hermano, esta no la puede valer, hermano. Si usted quiere tener sabiduría, pues le tiene que decirle al Señor, demostrarle al Señor con hechos que hay temor en usted, en las cosas del Señor. Mira, Señor, no puedo ir a la iglesia, pero tú sabes que no voy porque no quiera yo pagar el camión, Señor. No voy porque no tengo lana, pero mira, tengo temor de tu palabra, Señor. Tengo temor de tu enseñanza, Señor. Tengo temor, bendito Dios, de tu mensaje, Señor. Pero demuéstreselo con hechos. No que diga tengo temor, hermano, y que la palabra dice que el Señor, hermano, no va a aceptar, hermano, no va a aceptar. Y se me olvidó el nombre de ese libro, hermano, espérame. Se me olvidó, pero mire, ¿sabe una cosa? Usted conoce al Señor, ¿verdad? Usted conoce que en el pueblo del Señor
Hay gente que le gusta hacer así como un mucho, no un poco, como un mucho comunicativo. Y también hay unos que les gusta meterse en lo que no les importa, ¿verdad? Pero dígame, hermano, qué tremendo es eso, porque sabe, habrá temor del Señor. Habrá un temor que reverencia que el Señor está en mi corazón. Y que cuando escucho algo, en lugar de decir, cierra la boca, ya no digas nada, porque si no te consta medio. Y si no te lo pregunté yo, tampoco me lo estés diciendo. Habrá un temor para eso. Pero sin embargo, mira, le crecen como los conejos. Para ver qué oigo más, hermano. Habrá temor del Señor. Entonces uno tiene que entender que cuando hay temor del Señor es el principio que va a generar que la sabiduría del Señor sea en mi vida. Cuando usted se atreva a defender a lo indefendible, cuando usted se atreva a defender al que le dice es que esto es su problema, no es ni el tuyo ni el mío. No te metas en lo que no. Y mejor pídele al Señor por él. El temor te está haciendo sabio. Porque ni a ti ni a mí nos dieron así el título, el escrito que diga tú puedes enjuiciar a quien quieras. ¿O sí? Entonces, enjuiciamos porque nos enteramos del trapito, pero porque no nos conocen los nuestros. Porque no han salido los nuestros. Si salieran todos juntos, mire, todos se callan la boca. Y qué tremendo es eso. Entonces nosotros necesitamos aprender que el temor nos va a hacer sabios a todos. Y caminando con esa sabiduría, hermano, con ese temor del Señor, vamos a poder alcanzar las metas que el Señor nos ha mandado, lo que Él ha dispuesto, y vamos a alcanzar, hermano, alcanzar el llamado que nosotros tenemos de parte del Señor. Amén. Un aplauso a nuestro Señor, por favor.